¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Juan Duns Scoto y Scoto Eriúgena. Juan Duns Scoto nació en 1266 y murió en 1308, conocido como el Doctor Sutil. Contribuyó de forma muy importante a la teología y filosofía medieval. Nació en Escocia y su vida estuvo marcada por una intensa dedicación al estudio de la enseñanza. Sus obras dejaron una profunda influencia en el pensamiento escolástico, en particular en la teología y también en la metafísica. Su legado sigue siendo objeto de estudio por su profundidad conceptual y también por su habilidad para tratar problemas filosóficos complejos. Realmente, si comenzamos por la vida y su contexto histórico, por la vida de Duns Scoto, hay que decir que nació probablemente en el pequeño pueblo de Duns, en Escocia, hacia el año 1266. Entró en la orden franciscana siendo joven, siguiendo el espíritu de pobreza y servicio promulgado por San Francisco de Asís. En el año 1291 fue ordenado sacerdote en Inglaterra y posteriormente estudió en Oxford y París, dos de los centros intelectuales más importantes de la época. Además, también hay que señalar que en el contexto histórico en el que vivió Juan Duns Scoto, se notaba un renacimiento intelectual conocido como el escolasticismo, que buscaba sintetizar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Los debates teológicos y filosóficos eran muy intensos y figuras como Tomás de Aquino, Buenaventura y Guillermo de Ockham posteriormente definían el panorama intelectual. Duns Scoto se situó en este escenario con un enfoque distintivo que desafiaba algunas de las ideas dominantes. En cuanto a sus principales contribuciones filosóficas y teológicas, hay que hablar de la univocidad del ser, ya que Duns Scoto defendió la tesis de la univocidad del ser, según la cual el concepto de ser es aplicable de manera análoga tanto a Dios como a las criaturas. Esto contrastaba con la visión tradicional según la cual el ser de Dios era completamente distinto o analógico al de las criaturas. Para Scoto, aunque Dios y las criaturas existen de manera diferente, Dios es infinito y las criaturas finitas, ambos comparten el atributo fundamental de ser, lo que permite a la razón humana hablar coherentemente sobre Dios. En relación con la voluntad divina y la libertad, desde los planteamientos de Juan Duns Scoto, podemos decir que insistió en la libertad de la voluntad tanto en el ser humano como en la divinidad. A diferencia de Tomás de Aquino, que otorgaba un papel primario a la razón, Scoto defendió la primacía especialmente de la voluntad. Según él, Dios actúa libremente y su voluntad no está limitada por ningún principio externo, como la razón o el bien moral. Esto implicaba además que la creación y las leyes morales derivan exclusivamente de la voluntad divina, no de una necesidad intrínseca. En relación también con la singularidad y la aceidad, por ejemplo, que es una de las ideas más originales de Duns Scoto, es precisamente su noción de acitas, del latín aec esto, que se traduce como estoidad o individualidad. Para Scoto, lo que hace a un ser único no es solo su naturaleza universal como ser humano, sino un principio individualizador que lo distingue de cualquier otro. Esta idea marcó un avance significativo en la comprensión de la identidad y la singularidad, influyendo además en la filosofía moderna. En cuanto a la concepción de la Inmaculada, o la concepción inmaculada de la Virgen María, Duns Scoto fue uno de los primeros teólogos en defender explícitamente la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, según la cual María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Argumentó que Dios, siendo omnipotente como es, pudo redimir a María de manera preventiva en virtud de los méritos de Cristo. Esta postura fue controvertida y discutida en su tiempo, pero sentó las bases para que siglos más tarde se declarara como dogma en 1854. En cuanto al método filosófico, el método de Scoto se caracterizó por una rigurosa precisión lógica y una extraordinaria habilidad para analizar problemas complejos. Su obra principal, el Ordinatio, es una recopilación de sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, un texto básico para la teología medieval. En esta obra, Scoto despliega su enfoque analítico, cuestionando y reformulando, discutiendo las ideas de sus predecesores. Scoto no dudaba en desafiar las ideas dominantes, incluyendo las de Tomás de Aquino, por ejemplo. Criticó la idea de Aquino de que la existencia de Dios podía demostrarse exclusivamente a través de argumentos basados en la experiencia sensible,
como por ejemplo las 5 vías, que son vías a posteriori. En su lugar propuso que la existencia de Dios puede ser demostrada a priori, de forma analítica, partiendo de la idea de un ser necesario, que es Dios. En cuanto al legado filosófico y teológico de Duns Scoto, que falleció en 1308 en Colonia, Alemania, a la edad de 42 años, hay que decir que aunque su vida fue breve, su influencia fue inmensa. Su pensamiento fue desarrollado por la escuela escotista, que floreció dentro de la orden franciscana y se convirtió en una de las corrientes filosóficas y teológicas más influyentes del Renacimiento. En los siglos posteriores, sin embargo, su obra fue eclipsada por el tomismo, especialmente tras el Concilio de Trento, en que se favoreció a Santo Tomás de Aquino como el teólogo principal de la Iglesia Católica. A pesar de ello, su pensamiento resurgió en los siglos XIX y XX, el de Duns Scoto, cuando filósofos y teólogos redescubrieron su profundidad y su relevancia. En este sentido, y a modo de conclusión, se puede afirmar que Juan Duns Scoto fue un pensador excepcional cuya originalidad y profundidad dejaron una marca indeleble en la filosofía y la teología. Su insistencia en la singularidad, la libertad y la capacidad humana para hablar de Dios con rigor racional lo convierten en una figura central del escolasticismo. Aunque su obra fue a menudo malinterpretada o subestimada, su legado sigue vivo, inspirando debates sobre la relación entre fe y razón, la naturaleza de la libertad y el misterio de la individualidad. Ahora comenzaré explicando algunas ideas de Juan Scoto Eriúgena, que nació sobre el año 800 y murió en el 877. Fue un filósofo, teólogo y erudito irlandés que desarrolló un sistema de pensamiento único durante el periodo carolingio, combinando elementos del cristianismo, el neoplatonismo y la filosofía griega. Eriúgena, cuyo nombre significa Juan el Irlandés nacido en Escocia, es conocido por su obra principal Periphyseon, o de división de la naturaleza, o sobre la división de la naturaleza, que es considerada una de las contribuciones más originales al pensamiento medieval. Aunque sus ideas fueron polémicas e incluso condenadas posteriormente por la Iglesia, su obra representa un intento valiente de reconciliar la razón y la fe, la filosofía y la teología. Exploraré su vida, su contexto histórico, sus principales contribuciones filosóficas y su legado. En este sentido, pues primero hay que empezar por su vida y contexto histórico y decir que Scoto Eriúgena nació alrededor del año 800 en Irlanda, una región conocida por su floreciente tradición intelectual y monástica durante la Alta Edad Media. Su formación en Irlanda lo expuso a las tradiciones celtas y a los textos clásicos latinos y griegos que eran conservados o preservados en los monasterios irlandeses. Este acceso a la cultura griega, rara en Europa occidental de su tiempo, sería fundamental para el desarrollo de su filosofía o de su pensamiento. A mediados del siglo IX, Eriúgena fue invitado por el emperador carolingio Carlos el Calvo a unirse a la corte imperial en Francia. Allí, Eriúgena dirigió la escuela palatina, donde se dedicó a la enseñanza y a la traducción de textos filosóficos y teológicos. Entre sus logros más destacados se encuentran las traducciones al latín de las obras de Pseudo Dionisio, el Areopagita, un autor neoplatónico cristiano, cuya influencia sería crucial para su propio pensamiento. Además, también hay que destacar que en la corte carolingia de Carlos el Calvo fue un centro de renovación cultural conocido como el Renacimiento carolingio. Este periodo estuvo marcado por un esfuerzo por recuperar y preservar la herencia clásica, así como por debates teológicos intensos como el que rodeó la naturaleza de la predestinación, un tema que enfrentó a Eriúgena con otros teólogos de su época. En cuanto a sus principales contribuciones filosóficas, pues cabe decir que la obra Periphyseon y las divisiones de la naturaleza y otros escritos pues fueron esenciales. En este orden de cosas, pues hay que señalar que la división de la naturaleza, o sobre la división de la naturaleza, está escrita como en 5 partes o 5 libros. En esta obra desarrolla un sistema filosófico que explora la relación entre Dios, la creación y la naturaleza. Su pensamiento se organiza en torno a 4 divisiones de la naturaleza. En primer lugar, la naturaleza que crea y no es creada. Se refiere a Dios, el principio supremo y origen de todo lo que existe. En segundo lugar, la naturaleza que es creada y crea representa las causas primarias o las ideas eternas en la mente divina, similares a las formas platónicas.
En tercer lugar, la naturaleza, que es creada y no crea, incluye el mundo creado y las criaturas tanto materiales como espirituales. En cuarto lugar, la naturaleza, que no es creada ni crea, corresponde al retorno de todas las cosas a Dios al final de los tiempos. Este esquema refleja una visión cíclica de la realidad, donde todo emana de Dios, existe en el tiempo y finalmente retorna a su origen divino. Esta estructura muestra la influencia del neoplatonismo, en particular del pensamiento de Plotino y Pseudo-Dionisio. En cuanto a la relación entre razón y fe, pues podemos decir que una de las ideas más audaces de Scoto-Eriúgena fue su defensa de la primacía de la razón en cuestiones de fe. Según él, la filosofía y la teología no están en conflicto, más bien la filosofía es una herramienta necesaria para entender la revelación divina. En su obra afirma, y son palabras de Scoto-Eriúgena, toda autoridad que no esté respaldada por la razón debe ser rechazada. Eriúgena creía que la razón, como don divino, tiene la capacidad de investigar y comprender las verdades reveladas en la Escritura. Este enfoque racionalista era inusual y raro en su tiempo y le valió críticas por parte de sus coetáneos y también por las generaciones posteriores. En cuanto a la teología, busca establecer lo que es la naturaleza de Dios y siguiendo a Pseudo-Dionisio, Eriúgena desarrolló una teología negativa enfatizando que Dios trasciende todo conocimiento y lenguaje humano. Para Eriúgena, Dios no puede ser descrito con precisión mediante conceptos humanos, ya que es infinito e incomprensible. En lugar de intentar definir a Dios, propone un enfoque que niega todos los atributos humanos aplicados a él, afirmando que Dios es o está más allá del ser. Este enfoque llevó a Eriúgena a explorar la paradoja de que Dios es tanto nada, en el sentido de no ser una cosa entre las cosas, como todo, en el sentido de ser el origen de toda la realidad. El concepto, además de teofanía y la unidad de la creación, también forma parte del bagaje de Eriúgena. Eriúgena veía la creación como una manifestación divina, una teofanía, en definitiva, y según él, todo lo que existe es una expresión de Dios y por tanto está conectado de manera fundamental. Esto además implica una visión profundamente unitaria del cosmos, del universo, donde no hay separación absoluta entre lo divino y lo creado. Podría entenderse como una especie de panteísmo. La idea de que Dios se manifiesta en todas las cosas llevó a Eriúgena a una concepción del mundo como un proceso dinámico de autodescubrimiento divino, donde el cosmos es a la vez el acto de creación de Dios y el medio por el cual Dios se revela o se manifiesta a sí mismo. En cuanto a la cuestión de la controversia sobre la predestinación, Eriúgena participó en el debate sobre la predestinación, un tema teológico candente en su propia época. En su obra De Divina Predestinatione argumentó en contra de la idea de una doble predestinación, al cielo y al infierno, defendida por el monje Gottschalk. Según Eriúgena, Dios no predestina a nadie al pecado o al castigo eterno, ya que el mal no tiene realidad ontológica. Para él, el mal es simplemente la ausencia de bien, y la condenación es el resultado de la libre elección humana. Estas ideas fueron condenadas por algunos sectores de la Iglesia, pero muestran su compromiso con una visión más bien universalista de la salvación y su rechazo a las concepciones estrictas de la predestinación. En cuanto a su legado y recepción, hay que decir que el pensamiento de Scoto-Eriúgena fue revolucionario, pero también fue muy controvertido y discutido. Sus ideas fueron vistas como heréticas en algunos círculos eclesiásticos y en el siglo XIII el Periphysio fue incluido en el índice de libros prohibidos. Sin embargo, su obra tuvo una influencia significativa en el desarrollo del pensamiento medieval, especialmente en la tradición neoplatónica cristiana. De hecho, se puede decir que figuras posteriores como Nicolás de Cusa y Eckhart encontraron en Eriúgena una fuente de inspiración para sus propias exploraciones e investigaciones filosóficas y místicas. Además, su énfasis en la unidad de la creación y en la capacidad de la razón para comprender a Dios anticipó desarrollos importantes también en la filosofía renacentista y moderna. A modo de conclusión, se puede afirmar que Juan Scoto-Eriúgena fue un pensador excepcional, cuya síntesis de la filosofía griega, el neoplatonismo y el cristianismo marcó un hito importante en la historia del pensamiento occidental.
Su visión de la naturaleza como una manifestación divina, su defensa de la razón y su teología negativa lo convierten en una figura única en la Edad Media. Aunque hay que decir que sus ideas fueron polémicas en su tiempo, su obra sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan reconciliar la fe y la razón, así como también investigar la relación entre Dios, la creación y la naturaleza. Además, Eriúgena nos recuerda que la filosofía y la teología, lejos de estar en conflicto, pueden unirse para iluminar las verdades más profundas de la existencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.